Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, valores principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Esperando que cada uno de ustedes hayan tenido un bendecido fin de semana en sus iglesias y en sus hogares. En esta semana continuaremos analizando a la iglesia primitiva, sus dificultades y estrategias para avanzar en su crecimiento del Evangelio de Jesucristo. Por favor, hoy día acompáñenos realmente al libro de Hechos, el capítulo 15, del 1 al 14 y de 19 al 24. Estudiaremos el concilio en Jerusalén. Ahora nos corresponde analizar un problema suscitado por ciertos hermanos salidos de la iglesia de Jerusalén, convertidos del fariseísmo, que empezaron a enseñar en diferentes iglesias diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto ocasionó gran discusión y contienda
especialmente entre los siervos Pablo y Bernabé, y se estableció que fueran a Jerusalén a solucionar este conflicto doctrinal para ser discutido con los apóstoles y siervos de la iglesia de Jerusalén. Anteriormente, Pedro tuvo una desaveniencia con ciertos líderes en Jerusalén. Estuvimos hablando del concilio que se había convocado en Jerusalén para considerar el asunto crucial de la ley frente a la gracia de Dios, o la ley frente a la libertad cristiana. El problema surgió porque algunos que venían de Judea estaban enseñando a los creyentes que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Y dijimos que no se trataba simplemente de si uno debía ser circuncidado o no, ni de si uno debía comer carne o no. Aquí se trató sobre si era necesario o no cumplir estos requisitos para ser salvo. Ahora, como surgió esta controversia que dio lugar a discusiones acaloradas, se decidió que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén y se reunieron con los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Y dijimos en realidad que era el evangelio lo que estaba en cuestión en este concilio. Destacamos también que era necesario leer la carta a los Gálatas para recibir una explicación más completa sobre este concilio. Dijimos también que la palabra evangelio se usa en dos sentidos. Y vimos que en primer lugar tenemos los hechos del evangelio, hechos que son categóricamente fundamentales y esenciales. Estos hechos son la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio. Y estuvimos también considerando el segundo sentido de la palabra evangelio, que tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación fue la verdad fundamental tratada en la epístola a los Gálatas. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y en Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo y Bernabé presentaron su informe a la iglesia en Jerusalén, así como también lo habían dado en la iglesia de Antioquía. Les informaron de cómo habían predicado el evangelio a hombres y mujeres por todas partes en el país de Galacia, y que muchos de esas personas habían aceptado a Jesucristo. Se trataba de personas que no sabían nada sobre la ley de Moisés, simplemente confiaban en Cristo y debido a su fe eran salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, estos creyentes querían añadirle algo al evangelio. Y estimado oyente, cuando se quiere añadirle algo al evangelio, ya no será entonces el evangelio, sino una religión considerada como un conjunto de ritos. La única manera que tiene para acercarse a Jesucristo es por medio de la fe. Todos tenemos que llegar a Cristo por la fe. No hay otra manera, sino solo por la fe. Dios no nos dejará venir a Cristo de alguna otra manera. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Incluyo en esta declaración a todo el mundo. Hay una sola pregunta que Dios hará al mundo perdido, y esta pregunta es: ¿qué has hecho con mi hijo? ¿Quién murió por ti? Dios no va a preguntarte: ¿postaste bien o asististe a la iglesia o cumpliste este rito o aquella ceremonia? Los apóstoles y ancianos se habían reunido y hubo mucha discusión ese día. Fue una reunión tensa. Era necesario que se tomara una decisión y Simón Pedro fue el primero en expresarse en cuanto a este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando
por la fe sus corazones. Dijo Pedro que Dios había purificado los corazones de aquella gente en casa de Cornelio, cumpliendo la ley o participando en algún rito o ceremonia. No fue sino por la fe. Es como si Pedro en esta reunión de Jerusalén les hubiera dicho: fui a casa de Cornelio y les presenté los hechos del Evangelio. Creyeron y fueron salvos. El Espíritu Santo vino sobre ellos tal como había venido anteriormente sobre nosotros en Jerusalén. Estimado oyente, este es el único camino de salvación. Es por medio de la fe. Uno no puede hacer nada por merecer la salvación. Jesucristo lo hizo todo porque hace ya más de 2000 años. Todo lo que Dios pide que usted haga es que acepte a su Hijo Jesucristo, quien murió por usted, dijo Pedro. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón.